Sí. Buenas tardes, compañeros. Como parte de la entrega final del tarea núcleo, nuestro equipo, el compañero Israel y su servidor Jacob Rumbo, hemos decidido hablar sobre la propuesta de un proyecto de biocombustibles. Seleccionamos el biocombustible a través del obtenido del piñón mexicano. Bueno, iniciaremos con una definición de la energía, que es un recurso vital de importancia en el desarrollo de la sociedad moderna. Los combustibles fósiles han sido por varias décadas la principal fuente de energía para la industria a nivel mundial. Sin embargo, el mundo se enfrenta al agotamiento de los combustibles fósiles. Debido al aumento de la población en el planeta, el impacto ambiental cada vez es mayor. Por ello, el ser humano se ha puesto en búsqueda de nuevas formas de generar energía, lo que hemos venido hablando a lo largo de todo este curso. El calentamiento global ya es una realidad que ocasiona el cambio climático, provocado principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que se ha destinado o hemos duplicado esfuerzos para encontrar fuentes alternas. Bueno, si vamos a hablar de biodiesel, pues tenemos materias principales, las materias primas, ¿no? En este caso, pues vendría siendo uno de ellos, es el diésel. ¿Pero qué es el diésel, compañeros? El diésel es un combustible derivado de la destilación atmosférica del petróleo crudo. Se obtiene de una mezcla compleja de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, napténicos y aromáticos mediante el procesamiento del petróleo. Es un líquido insoluble en agua de olor a petróleo que generalmente se vende con un color amarillo normado en un 2.5 máximo de acuerdo a las normas ASTM. Se consume principalmente en máquinas de combustión interna de alto aprovechamiento de energía, con elevado rendimiento y eficacia mecánica. Su uso se orienta fundamentalmente como energético en el parque vehicular, equipado con motores diseñados para combustibles diésel, tales como camiones de carga, de servicio ligero y pesado, autobuses de servicio urbano, de transporte foráneo, locomotoras, embarcaciones, maquinaria agrícola, industrial y de construcción. Exactamente aquí es donde vemos la importancia de este tipo de combustible. ¿Por qué? Porque este combustible nos ayuda a transportar a las personas y suministrar lo que vienen siendo los alimentos de las provincias, por así decirlo, o del campo a las ciudades. Las propiedades principales del combustible es la temperatura de ebullición, presión de vapor, la gravedad específica, temperatura de inflamación, índice de cetano, viscosidad cinemática y azufre, cuyos rangos están presentes en la tabla de esta junta. Bueno, aquí como quisimos representar a través de una infografía su origen o su forma de obtención, basándonos o iniciando desde la fuente principal. Por ahí alcanzamos a ver un dinosaurio que vendría siendo la teoría orgánica, ¿no?, de la formación de los combustibles. La extracción, después de su extracción, se almacena en los tanques de petróleo, después pasa principalmente a la destilación al vacío y después a procesamientos cada vez más más fuertes, más fuertes me refiero en cuanto a temperaturas de presión y temperatura, más se va obligando, extrayendo lo máximo que se puede tener de los residuos. Yo siempre he puesto el ejemplo que es más o menos cuando agarramos un trapeador y los empezamos a exprimir, ¿no? Entre más fuerte le demos al trapeador o al gel mechudo, sacamos un poquito más de agua. Es lo mismo que pasa aquí con los combustibles. Se va extrayendo poco a poco de los procesos más amigables, hasta que llega a un punto en el que ya se debe de llegar hacia hasta un tipo craqueo o rompimiento de moléculas para poder obtener o formar moléculas de combustibles que se aprovechen más fácil. Como decíamos, los procesos principales a los que se atiende, los que pasa el combustible, son prácticamente los mismos que los combustibles como la gasolina. Aquí hablamos, por ejemplo, de la destilación atmosférica,
que es la separación a presión ambiente, aprovechando la diferencia de temperatura de ebullición de que está compuesto el hidrocarburo. La hidrodesulfuración es la eliminación de azufre en un reactor bajo condiciones de presión y temperatura en presencia de hidrógeno y un catalizador base níquel moldileno y o moldileno cobalto, los cuales, como ya hemos visto, aceleran o retardan la reacción. La hidrosulfuradora de estados intermedios eliminación de expresión intermedios en dos secciones de reacción y fraccionamiento o agotamiento. La planta HOI o hidrodesulfuradora de residuales, que es utilizada para el proceso de hidrocarburos de alto peso de residuos de vacío. El objetivo es elaborar productos de peso molecular y puntos de ebullición bajos, con niveles de azufre reducidos y mayor ganancia económica. La planta comprende secciones de agotamiento, fraccionamiento y tratamiento. Bueno, aquí viene otra parte muy importante. Existen diferentes calidades, por así decirlo, del diésel, y estos están normados aquí en México bajo la norma 016 de especificación de calidad de petrolíferos. La tabla 7 nos habla del diésel, bueno, más bien dicho, la norma nos habla del diésel agrícola marino, diésel automotriz y diésel industrial, y el IO, el DUBA, del que tanto hemos hablado igual en el caso, el diésel ultra bajo azufre. El diésel agrícola marino es un petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino, cuyas propiedades físico-químicas están especificadas en esta misma tabla. El diésel automotriz es básicamente lo mismo, pero puede contener aditivos y está destinado a utilizarse a motores a diésel para servicio automotriz. El diésel industrial es una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente para fines no ramificadas, utilizada en procesos de combustión a fuego directo en la industria. Y el diésel ultra bajo azufre, que como hemos visto se ha estado postergando su uso al 100% en nuestro país porque no hemos tenido la capacidad de distribuirlo al 100%. Las calidades básicamente o los datos son prácticamente los mismos de la tabla anterior, nada más que un poco más específico, donde viene gravedad específica, temperaturas de destilación inicial al 10, 50, 90 y la temperatura final. Esos cortes en particular de la temperatura de destilación, todo tiene un porqué. Esos cortes, no sé, la temperatura inicial puede servir para arrancar el coche, la temperatura al 10 para acelerar o incrementar, todo tiene un porqué. Y por eso está así. Y por eso está así pues destinado, ¿no? O descrito. Y en esta parte vemos lo que vendría siendo el diésel industrial, que ya está básicamente al lado del gasóleo doméstico y combustible, pues como dijimos hace un momento, se utiliza para fuego directo en la industria. Bueno, de un barril que tenemos, aquí vemos que tenemos prácticamente el 10.04% es diésel, el 19.36% de gasolina y pues otros intermedios. Aquí también al lado derecho vemos una tabla de cómo están conformados o cómo se conforman los precios, ¿no? El precio de la gasolina, donde interfiere el transporte, la extracción, impuestos y prácticamente hasta la publicidad. En esta tabla vemos una de las tablas de Pemex, donde cual nos muestran los ingresos a lo largo de los años por tipo de combustible, y la parte de abajo es los ingresos principales por ventas internas y exportaciones. Vemos que el diésel tiene una gran aportación y pues sí es un compuesto primario. Como ya hemos visto también en la clase, los precios del combustible varían casi si, por ejemplo, aquí dice, el fin de la guerra en Irak subió, que el incremento de la producción de la OPEP bajó el precio, los ataques del 9/11 bajó, la amenaza de Irán de cerrar el estrecho hizo que aumentara, y por ejemplo, ahorita el ejemplo más claro es de la pandemia, ¿no? Que hizo que bajara los combustibles. La demanda de productos, sí, que aquí vemos, por ejemplo, que Estados Unidos nos aporta o prácticamente la mitad del producto que tiene Estados Unidos lo consumimos aquí en México.
La demanda nacional de diésel, como hemos visto, también está alrededor de los 387.000 barriles, de los cuales Pemex aporta 331.000 y los privados 56.000. La producción también igual de la misma manera, vemos acá la distribución y pues como hemos dicho todo este tiempo, Pemex no se da abasto, por lo cual debe de recurrir a la búsqueda en otros lugares. Y bueno, para seguir con el tema, pues también tenemos que explicar cómo vamos a mezclar este diésel para poder hacer una mezcla junto con biodiesel, que lo vamos a hacer y lo estamos planificando a base del piñón mexicano. Para comenzar, la Jatropha es una planta originaria de México que se da en climas tropicales y sematropicales. Se desarrolla en suelos pobres y degradados y ayuda a ser cultivada en terrenos no apropiados para cultivos alimentarios. Resiste sequías, tarda entre 4 a 5 años en madurar y vive en promedio 50 años. No requiere mucha mano de obra, es un material muy rústico. Las especies del género Jatropha se consideran una alternativa viable para la producción de biodiesel porque tienen un alto potencial de rendimiento. México es un centro de diversificación de este género, cuenta con aproximadamente 21% de sus especies, tiene gran potencial para la producción de biodiesel por su contenido en aceite que es alto, comprende entre el 30 al 40% de su composición química. La superficie potencial en México para su cultivo es de 3.2 millones de hectáreas que se puede localizar en los estados que vemos en el siguiente mapa. El biodiesel obtenido de aceites ricos, grasos y saturados ofrece características muy adecuadas para el funcionamiento de los motores, por lo que también es una opción muy viable para el uso de biodiesel basado en la Jatropha. Bueno, encontramos que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias nos dice que el piñón mexicano necesita para obtener productividad y rentabilidad en la aplicación de componentes tecnológicos para su cultivo y ha realizado en 14 estados estudios. Con esto se logró conformar un banco diverso de piñón provenientes del sur de México, que es uno que tiene una gran riqueza genética en el mundo y que puede ayudar a que sea más eficiente. Las mejores variedades alcanzan rendimientos de hasta 10 toneladas de fruto por hectárea sembrada y 2 toneladas de semillas por hectárea. Bueno, el sistema agrícola para la plantación puede ir intercalado con maíz, frijol, calabaza y el cultivo de la región. Por ejemplo, en Chiapas se estudió un sistema de producción que incluye el maíz, el frijol y el piñón. El aceite de piñón es a un 63% comparado, por ejemplo, con el aceite de soya y un 81% con el de girasol, lo que nos da mucho rendimiento en esta planta. El piñón produce frutos a partir del primer año y puede ser establecido en el terreno definitivo. Puede mantener su producción de entre 15 y 20 años. Los productos y subproductos que nos da lo podemos utilizar como cerca viva, que se utiliza en varios terrenos. Se ha encontrado que el piñón también se utiliza en medicina tradicional. El aceite de la semilla se usa como purgante, controla enfermedades de piel y alivia dolores también. El látex que brota de la planta tiene propiedades antibióticas contra bacterias y en la actualidad la mayor importancia del uso del piñón es para los biocombustibles. Haciendo un análisis de vida agrícola de esta planta, encontramos que sus etapas importantes en la contribución da resultados para biocombustibles. Para el análisis de producción de aceite de piñón, se toman datos publicados por el INIFAP para el análisis que estamos haciendo. El origen de las semillas oleaginosas usadas de las plantas de producción de biodiesel deberá ser de producción nacional, procurando no importar y así evitar el gasto energético en los procesos de transporte hacia las plantas de transformación. Como lo vimos, el piñón inicia su etapa productiva en el primer año y nos da un rendimiento aproximado por semilla en la edad de producción más viable, que son los 4 años, de aproximadamente 1.479 kilogramos por hectárea. Este rendimiento de los aceites, en la siguiente tabla, que es la tabla 6, podemos ver que nos da un rendimiento aproximado al que nos da la planta de girasol o el que nos da la palma. Y bueno, referente a los costos de producción agrícolas, en la siguiente tabla vemos reunimos todos los gastos que se requieren para la producción de esta semilla y fijándolo a un precio de venta de 10 kilogramos por el grano, encontramos que tenemos un ingreso neto de aproximadamente del 50%. Y bueno, el sistema de producción para la obtención de este tipo de biodiesel es a través de
de una planta de transesterificación y la refinación cuando una vez que se obtiene el recurso renovable, que en este caso es la planta oleaginosa, que es la jatrofa. Obviamente el ciclo termina después con su transportación, una vez que se vende el producto, se utiliza y con la liberación de CO2 de este mismo. Aquí vemos un esquema del sistema de producción. La primera etapa para el proceso de producción de biodiesel a partir de la jatropa es la extracción del aceite. Las materias primas se secan hasta tener un contenido de humedad menor al 7% y estas semillas se compactan y se acondicionan a temperaturas cercanas a los 80 grados para poder tener el aceite líquido y para desactivar microorganismos que pueda tener la planta. Después de la extracción, se lleva a una esterificadora para que podamos purificar el aceite y este aceite purificado es el que se lleva a la etapa de transesterificación. Como sabemos, la obtención del biodiesel y los subproductos de estos nos da la glicerina. Una vez con la reacción de transesterificación obtenemos biodiesel y obtenemos glicerol, los cuales tienen un segmento de mercado diferente. Los costos de producción de biodiesel a través de Jatropa se estiman en $0.83, que vienen siendo aproximadamente 18 pesos mexicanos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Podemos considerar la comercialización de los subproductos como la glicerina, lo cual nos ayudaría a reducir un poco estos costos y llegarían a un aproximado de $0.73. En el caso de que la producción de la glicerina como subproducto de la producción de biodiesel sature el mercado, no sería justificable que nosotros reduzcamos este precio. Bueno, tomamos de ejemplo una planta de tratamiento, la cual está en Huelva, España, y vemos que la capacidad prevista para el proyecto de esta planta de producción de biodiesel a través de aceites oleaginosos nos da una producción aproximada de 500,000, toneladas métricas al año, trabajando 24 horas al día, por supuesto. Este proyecto se elaboró en 2 fases y el proyecto de inversión fue aproximadamente de 130 millones de euros. Aquí vemos el esquema en el que a través del cual funciona esta planta. Tenemos que también se hace un sistema de pretratamiento donde se obtiene el aceite de los recursos naturales y el proceso de transesterificación. Actualmente la situación que se encuentra en México, se han identificado que se cuentan con 2 plantas de producción de biodiesel a través de Jatropa, una en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con una producción aproximada de 9,000 metros cúbicos al año, y otra en Chiapas, que igual es a base de Jatropa, y nos daría una producción aproximada de 10,000 metros cúbicos al año. A esto, pues entendemos que la producción se podría empezar en México y la dependencia que se tiene ahorita es de la falta de cultivo. Los impactos ambientales que podría generar la mezcla que estamos proponiendo junto con el diésel, pues es de que el biodiesel es una fuente renovable que reduce emisiones globales de CO2 y combate el efecto invernadero, ya que tiene una producción de CO2 menor que el diésel de materia fósil. Diversifica las fuentes de suministro eléctrico. Mi compañero también nos comentó un poco los problemas que puede atraer depender plenamente de los combustibles fósiles. Entonces, diversificar esto también ayudaría a un tipo de uso de suelo diferente y pues reduciría las partículas nocivas en el medio ambiente. Aquí encontramos unas tablas comparativas a través de cuánto podría beneficiar las emisiones de CO2 y de O2 en el ambiente si vamos mezclando biodiesel en la mezcla. Nosotros estamos proponiendo que sea una mezcla ya sea del 5% o del 10%, teniendo una desviación estándar de CO2 del 0.21% y si lo hacemos del 5 del 0.24%. Bueno, según estudios nos señalan que esta planta también aguanta sequías, no necesita aguas. La producción sostenible de esta planta es un punto en cuestión. Según informes, la jatrofa es mejor que plantaciones de palma. El impacto que ha producido este tipo de plantaciones ha hecho que no se tenga tanta fe en los biocombustibles, por eso se requiere investigación en este tipo de materiales que tampoco hagan una competencia tan directa con el sector alimenticio.
El biodiesel limpio, bien producido y refinado es tan buen combustible como el diésel normal, incluso nos puede dar una mejor ignición y combustión, lo que, como dijimos, da menos componentes nocivos en el ambiente y también puede ayudar incluso en el tratamiento de los motores de los vehículos que estamos trabajando, que serían vehículos de carga. Los impactos sociales es que ayudaría a no depender por completo de los combustibles fósiles, permitiría la industrialización de las zonas no urbanas en el país, ayudaría a establecer asociaciones privilegiadas entre productores y consumidores y podría hacer que México pues, sea punta de lanza en este tipo de energías. Como algunos impactos negativos que podría traer es que muchas de estas plantaciones en varios territorios pueden dañar a las comunidades y cambiar el poder de decisión sobre el uso de tierras que quieren hacer en sus ejidos. En muchos países se ha visto que pues, se han detectado problemas similares a este. Como políticas de Estado que estamos proponiendo para poder implementar esto, es una obligación legal a los actores en el mercado para que puedan garantizar una fracción de consumo total de diésel y que sea sustituido por biodiesel, en este caso de un 5 al 10%. Que sea rentable a través de subsidios por parte del Estado e incentivos que tienen con incentivos que tienen las energías renovables que se han visto en algunos otros países. También se buscaría que se deba apoyar al agricultor, se podrían hacer cambios de suelo en localidades con posibilidad de plantación de piñón mexicano. Y por último, buscamos una opción importante en el mercado, que es que se dé más dinero a investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para poder mejorar los rendimientos de este biocombustible. Políticas mexicanas que ya encontramos hoy en día. En 2008 se promulgó la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos con los objetivos de coadyuvar la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan dar apoyo al campo mexicano. Eh, Se validó con la Zagarpa la producción sustentable de insumos bioenergéticos, se busca el desarrollo científico y tecnológico y se busca diversificar las fuentes de ingreso de los productores del campo. Entonces, creemos que con este tipo de situación y con este tipo de mezcla que estamos proponiendo, eh, claro, debido a una necesidad que encontramos ya hoy en día, sería muy necesario que podamos implementar este tipo de tecnologías. El país ya ha investigado acerca de ello, ya se ha consolidado que puede ser viable tanto económicamente como por ciclos de producción. La cuestión hoy en día es que el Estado también apoye más a estas tecnologías y que también podamos implementar la metodología y los procesos para que, como otros países, podamos replicar este tipo de energías. Gracias.